Hola amigos del Facebook, ¿cómo están? Un fuerte abrazo. Quisiera darles un abrazo fraterno, de mucho cariño para todos los que están en Facebook, la página oficial Licha, que solamente estamos haciendo eventos culturales, hablar de cultura, hablar de música, hablar de arte, hablar de historiadores y de grandes personajes. He invitado uno de los grandes amigos que he conocido en la época del 2004 y 2003, cuando trabajábamos. Tuve el honor de trabajar un buen tiempo como practicante y era su practicante aquellas épocas también en la etapa de Valentín López Espíritu. Quiero presentarles a un historiador, amigo, también músico. Hay veces en las tertulias que hemos tenido también ha soltado algunos gallos y principalmente una gran persona. Quiero saludar al maestro Pío Mendoza, con muchísimo cariño. Maestro Pío, que está por ahí, un fuerte abrazo, ¿cómo está? Buenas noches, Licha. De igual manera, un abrazo gélido pero abrigador esta noche. Gracias por permitirme al diálogo de esta noche. La veo en algunas veces con distintas personalidades. Y gracias y atinada, Licha, la forma como vienes utilizando de manera oportuna y positiva estos medios para que la población se entretenga, se entere, pero también se indigne seguramente por las cosas que solemos a veces hablar, ¿no? Gracias, Licha. Sí, quiero pasar el día de hoy, como estamos empezando, que hay que darle mayor fuerza. No queremos que no le pase a nadie esto, pero estaba pasando el alcalde de Yanacancha, está pasando por unas cosas muy tristes, ¿no? Ha pasado que es positivo. Esperemos que tenga fuerzas y que las oraciones crezcan más. Profesor Pío, vamos por la primera pregunta y como siempre estamos ahí en el Centro Cultural Licha con la alegría y mucha gente sabe sabe que es principalmente que no nosotros en el Centro Cultural Licha queremos es saber lo que es la cultura la serreña. ¿Cómo nace su amor por la cultura serreña, maestro? Bueno, eh, es un poco difícil explicar porque Licha debe saber que yo vivo aquí más o menos 38 años. El resto de mi vida la hice en mi tierra rural de Daniel Carrión, San Miguel de Cuchis. Bueno, en mi infancia escuché alguna vez, mis hermanos mayores habían comprado su radito humilde, sus discos, escuchaban alguna música de estampas andinas de Milpo, pero no pegaba mucho como mí, pero sí mucho la influencia de la música oyonense, ¿no? El famoso cachaucro. Pero cuando yo llego aquí a la ciudad el año 82, eh, como cualquiera, uno llega a la ciudad, mira, pero no siente aún, claro, el frío sí, pero no, uno no siente la cultura de un pueblo que tenía o tiene rico historial, pero han tenido que pasar más o menos del año 82, mi vida universitaria, 90, 91, en que empecé a meditar, empecé a ver mucho más de cerca a la gente gozar en noches de fiesta, a la gente hablar o escuchar la cantina, algo de la música serreña, algo dentro del muki, de la vida de los obreros, de las canciones relacionadas a este sector social. Pero es de la década de 90, Licha, recién que yo empiezo a sentir la música serreña, la cultura serreña. Y creo que estaba en mis razones, porque nadie a primera vista se enamora de alguien, ¿no? Tiene que pasar algún tiempo mientras uno va olvidando, no olvidando, sino poniendo al otro lado del pensamiento, del corazón, su nutrida, rica y hermosa vida de infancia, que es lo más dulce. Y bueno, hoy en el día me siento un sereño como tú, Licha. Amo la música serreña porque está hecho con mucha poesía y es muy peculiar como una de las grandes vertientes de la música peruana, no solo la mulisa, la chimecha ya casi desaparecida, pero el guay, ¿no? Pero no solo es la música, sino es el ambiente, ¿no? Inexplicablemente uno empieza a sentir el frío, las calles, la gente, los barrios, y eso me ha permitido luego revisar, por ejemplo, alguna información en las bibliotecas, tener amigos, tener maestros en la universidad, un poco para conocer la cultura serreña, que en realidad no es tan ancestral
no pasa más de siglo y medio que tenemos conociendo esta cultura, pero que se resiste gracias a hombres como tú, Licha, no solo hace música, sino que abre espacios como esta para hablar con la gente, para sintonizar, para transmitirnos esa energía que no siempre las tiene, ¿no? Por eso agradecer, Licha. Y bueno, estamos para hablar un poco más sobre la cultura serreña, de repente algo más Claro, puntual. claro, profesor, lo que vamos a hablar, y mucha gente acá está, quiere enterarse del lado B de la historia, el otro lado de mucho trabajo. Mucha gente, por ejemplo, me conocía tocando el violín, pero usted me conoce tocando más antes la zampoña, la guancara, aquellas épocas, hasta que firmaba a mis hermanos también que amaban la música. Pero principalmente lo que queremos es saber su historia de usted. Tanto ha trabajado y sigue forjando jóvenes, sigue forjando. Usted hace programa, tenga así canta Cerro de Pasco, y es por eso que queremos entrevistarlo. Su infancia, profesor, ¿cómo es? ¿Dónde estudia? ¿Cómo llega a tener sus primeros pasos en la infancia, en el colegio, en la escuela? Y si tiene alguna experiencia principalmente, ¿no? Con su infancia, principalmente. Sí, bueno, como todo niño, Licha, yo viví en el campo hasta mis 11 años, casi sin salir a las... Habría venido durante esa edad una o dos veces a hacer de Pasco, pero lo miraba pues otro mundo, otro espacio. Pero básicamente de los 11 años que estuve en mi tierra viendo ese entorno limpio, de paisaje hermoso, fragancioso, libre el cantar de las aves. Pero también escuché mucho en mi tierra, aparte de la música ancashina, de Ollón. Escuché bastante la influencia del picaflor de los Andes, que me gusta también, pero eran más bien años en que no he tenido acceso, como muchos la tienen ahora, a, a las fiestas, a escuchar música, en las reuniones no he tenido más que sino el canto rara vez de mi madre que cantaba algunas canciones, pero muy tímidas como lo soy también. Solo sí las fiestas de mi comunidad llenaron en mí y las recuerdo como si estuvieran viéndolo ahora, lo que vi en mi infancia, ¿no? Carnavales, famoso Charicama y la capitanía y otras festividades y costumbres que en tardes de reuniones de niño, a veces sin luna o con luna, con pelotas verdaderas pero desinfladas, o habiendo armado alguna bola en la plaza, correteábamos jugando en nuestra inocencia imaginándonos cosas más allá de lo que existía, por ejemplo, en la ciudad, cuando escuchábamos hablar los mayores que volvían de Lima, de Pasco, hablaban de cosas maravillosas, hablaban de universidad, de proyectos políticos, hablaban de músicos, que uno escuchaba y captaba todo eso y empezaba a imaginar, ¿no? No habré tenido mucho la educación que hoy se hace con los niños, de mis padres, de mis profesores, pero mucho ha valido el desarrollar esa capacidad de imaginación por las cosas que me transmitían los mayores, ¿no? Entonces yo imaginaba ser de Pascua de una manera, imaginaba el fútbol, por ejemplo, cuando escuchaba radio escuchaba la narración de un partido de fútbol, imaginaba pues a un jugador chumpitaz, cachito en mi infancia, que saltaban 10 metros de altura y cabeceaban, ¿no? Cosas así, pero empezaba a fabular, ¿no? Y empezaba a salir de la realidad, pero esa era mi imaginación. Yo creo que la infancia ha servido mucho para fortalecer ese lado de la imaginación. Yo he tenido lamentablemente ¿Se poco arte recuerdan por la sus música. amigos, profesor? Uy, por supuesto, claro, mi amigo Román Coque Villanueva Mendoza, yo soy Mendoza Villanueva, Jesús Guillén Cifuentes, Pío Cárdenas, uno que vino de Huánuco, mi paisana Hipólita Fuster, Lucía Ventosilla, Eusebio Cifuentes, gente de mi generación, los primos también, mis sobrinos, ¿no? Que jugábamos, era verdadera comunidad, ¿no? Ahí creo que era la fortaleza del espíritu comunal y colectivo que tenemos ahora, porque hemos visto no solo reunirnos en jornadas de fútbol, de actividades en la escuela, hemos sido partícipes, Licha, en mi infancia, cuando yo desempeñé el cargo como por obligación, como lo hacen en todos los pueblos, el cargo de alguacil campo, ¿no? Tenía mis 8, 9 años cuando tuve que agarrar mi zumbador, salir 4 de la mañana, pero teniendo miedo a ese cuco, a ese alma, a ese diablo que fabulaba mamá en sus noches de diálogo, salir al campo a buscar animales que se comían los sembríos de la gente,
capturarlos, echar al coso, era pues la obligación del alguacil campo, ¿no? Y ir a la fiesta en carnavales, ¿Tendrá papá una y anécdota por medio. ahí, profe? No, yo he sido como lo soy hasta ahora, tímido, le tengo miedo al alma. Yo no te puedo pasar, ahora no puedo pasarte un cementerio de noche, por ejemplo. ¿De Es verdad, que profe? ¿Por qué? le tengo miedo, le tengo pánico, y en las comunidades, en las noches, como no teníamos este maldito, bueno, celular y todas las cosas que tenemos ahora, mamá, papá, hermanos, empezaban a contar pues del diablo que apareció allá, que el diablo se la ha llevado, que se la llevó al hueco, que encontramos hinchado de rojo, que el alma apareció así, que he escuchado el clavar del ataúd, o sea, eran noches hermosas, fascinantes, pero también tenebrosas, y por eso es que yo tenía miedo. Al cementerio no te la voy ahora de noche. Pasar por un lugar donde mi infancia me ha marcado fuertemente, donde hay diablo, no te lo paso de noche. Ahora, a pesar de la razón, de los estudios, no te la paso. Y yo crecí en ese ambiente, y cuando iba, era mi obligación cuidar la cementera del pueblo, agarré mi zumbador, tenía que echar, porque esa era la razón de ser elegido campo. Salía al campo a las 4 de la mañana, ya casi amanecido para los viejos, para mí era muy madrugada, a veces a medio camino me dormía y volvía después de 1 kilómetro sin hacer nada, diciendo que no había daño. Y una vez había caminado, sería pues 4:30 de la mañana, había sido por la cementera, y repentinamente caminando de miedo, y justo a mi frente, a unos 5 metros, se para un animal que no describí, que se paró y hizo sonar su uña, orinó y se volteó. Me asusté, ¿no? Pensé que alguien venía contra mí, pensé que era el alma. No era otra cosa, sino que el zorrillo bandido, por aterrorizarme, se había parado, ¿no? Y bueno, era imposible atraparlos. Bueno, cosas así, ¿no? Y bueno, otro, por ejemplo, en la escuela, yo tengo muy poco arte para cantar, dicha. Antes en las No, pero escuelas, en las los, épocas que hemos compartido con Manuel, Martina, Walter ya, Humala, ya, Margot eso ya, Palomino, pues, hemos ya cantado, era, hemos estudiado. eso es. Bueno, algo cantaba, ¿no? Pero tengo una voz de lata vieja, de lata de matadería. No, no canto. Puedo a alguien seguirle algunos trozos, pero nunca intenté alguna vez tocar guitarra. Compré mi guitarra. Quiero cantar, pero mi voz no da. Sin embargo, admiro a la gente que canta, como tú, a la gente que toca, como tú y tus hermanos. Pero eso lo debo mucho porque mi infancia me motivaron eso, indirectamente, sin ser puntual, ¿no? Eso es lo que ha sido mi infancia, es muy rica, muy vasta, pero también tal vez habré llorado, ¿no? Cuando alguna vez pastando mis cerdos, era un tipo muy tímido, como lo soy hasta ahora, me da miedo tropezar, me da miedo equivocarme, aunque tropiezo más por mi lengua que por mis actos. Había ido a pastar mis cerdos, y no sé qué, me había puesto a jugar haciendo carretera con la piedra, llevando agua con totora de un sitio a otro, y no había cuidado pues mis cerdos. Y recuerdo que a las 4 de la tarde, 4:30, uno debía juntar del campo para llevar a la casa. Cuando revisé, no estaban mis cerdos. Ya no encontrarlo, quise llorar, 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 gritando a los cerdos, gritando al cerdo como si va a escuchar llamando: Chancho, ¿dónde estás? Venga por aquí, ¿no? Y recuerdo muy bien porque un tío me auxilió, pero era en realidad algo inconcebible. ¿Cómo pues yo podía llorar de un cerdo que solo se abría la chacra del campo a la casa? Yo al no encontrar lloré y imparablemente hasta que un tío me salvó. Yo era de esos tipos que tenían miedo a esas cosas, a la irresponsabilidad como lo soy ahora. Pero también, por ejemplo, cuando una vez en la escuela me sacaron, porque antes en la escuela los maestros promovían canto. Antes de entrar a la escuela, uno tenía que, por ejemplo, en la formación, todo el mundo, cada día, a ver, cantar un canto de amistad, un canto a la unidad de América Latina, alguna canción, alguna anécdota, algún chiste, poesía. Era obligación, pero qué hermoso. Eso se convertía para el niño en algo lúdico, la maravilla del mundo. Y una vez a mí me dijeron: tienes que cantar. Y había escuchado algo por la radio, eso que estaba de moda, pues Lucio Pacheco, ¿no? Los de Norte Chico. Sabía la canción, pero era tan tímido que empecé a cantar, que canté 2 letras y me puse a llorar. Y me aplaudieron y me dejaron volver a mi fila, ¿no? Nunca más canté. Che, qué Cosas sentimiento, así, profe, ¿no? qué sentimiento grande.
Sí, 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 soy el tipo emotivo que quiere cantar, pero no tengo la voz. E envidio a la gente que tiene voz como tú la tienes, dicho. Profesor, quiero saludar y le están mandando saludos, dice, desde Tarma. Igor Zacarías Fernández dice, un fuerte abrazo para el maestro Pío Mendoza, dice, verlo, un grande de la cultura sereña. También nos dice Juliet Rojas Travesaña, dice, el gran cultor y gran influencia de la cultura sereña. Luis Ceballos Córdoba nos dice, buenas noches, Licha, y un saludo para el maestro Pío Mendoza. También quiero saludar para Xiomara Nájera, también para Daniel Calderón, dice, saludos, maestro Pío Mendoza, que usted aprendió a amar la cultura serreña y donde vaya, cada día me siento más orgulloso de ser serreño. Carlitos Rivas les manda saludos, Ángel Maima, Paula Alexis, también mi amigo Pablito dice, San Miguel de Cuchis, ¿cómo no recordar? Dice, Johnny Crispín, mi hermano el alma, profe, dice, saludos, profesor Pío Mendoza, gran señor de la cultura, muchas anécdotas cuando compartíamos con la señora Martina Portocarrero. Dice, Ah, Héctor claro. Vilela, dice, hola Licha, aquí escuchando tu entrevista, un fuerte abrazo para el maestro Pío Mendoza. Roberto Suárez también un saludo para el profesor Pío Mendoza. Julio Alandia dice, saludos Pío, profesor Pío y a Licha, que nos comente algo sobre el programa Así canta el Cerro de Pasco. Ya se viene eso, por favor. ¿Está bien? Para José Miguel Guayani, también para, dice, para toda la gente que está contribuyendo en el arte. Profesor, antes de hablar de las etapas, mucha gente sabe que en la cultura de Pascu, Valentín López Espíritu ha hecho muchas cosas por la cultura. Ya no se hacen estos eventos culturales cuando traían a Martín, a Walter Humala, y el gestor que hacía eso, claro, la cabeza era Valentín López Espíritu, pero el corazón, el que le daba esa fuerza para traerlo todo, era usted. Y es por eso que mucha gente no sabe esto, que hay veces es fácil decir, no, yo he traído al grupo 5, yo he traído a los auténticos decadentes, he traído a Tina Pauca, pero personas que cultivan de verdad, personas que traen para la cabeza y no para los bolsillos, y no para el licor, usted ha traído para que gente se eduque, y eso poca gente no sabe valorar. Y es por eso que entrevistamos a usted, que está haciendo estamos haciendo esas entrevistas de cultura. Profesor, para pasar, antes de, profesor, para pasar al maestro Valentín López Espíritu. Profesor, ¿cómo Bueno, llega a estudiar educación? bueno, uno en el campo ha vivido la injusticia y como le decía, los mayores que salían y volvían al pueblo hablaban pues esto de la revolución china, de Mao Zedong, socialismo, que te contaban el lado maravilloso de estas tendencias. Uno oía porque eso llegaba a los pueblos. Uno empezaba a mirar su realidad y te mirabas que la forma como andabas, ¿no? Ropa vieja, parchada, zapatos viejos, heavy parchado en pedazos, las condiciones inhumanas de pobreza que vivíamos, hacía que, como seguramente mucha gente como yo, empezaba a imaginar un mundo diferente, ¿no? Una sociedad diferente. Entonces yo pensé, bajo ese esquema mental, llegué luego a Goyerskis a estudiar a secundaria porque en mi pueblo no había. Allí pasé los 5 años, pero del cual no tengo yo un buen recuerdo porque Goyerskis era el pueblo. Desde el año 72 empezaba a despoblarse paulatinamente y yo en el año 77 llegué a Goyar. Me contagió esa nostalgia de un pueblo olvidado como es ahora. Mucha nostalgia, no tengo buenos recuerdos. Además, papá ya enfermo, mamá casi viuda, pobre. Entonces, no me trae tan buenos recuerdos de Goyar y en esa injusticia, en esa soledad, en ese vacío que empecé a sentir, quise estudiar Derecho. Llegué a ser de Pasco, mi hermana me cobijó, pero no tenía otro apoyo. Pero como no había derecho en Cerro de Pasco y menos posibilidades para salir fuera de la ciudad, opté por estudiar historia en la universidad aquí en Pucayacu y conocí de todos, recuerdo a dos maestros extraordinarios, a Santos Blanco, un hombre muy académico, responsable, culto, pero también al otro hombre que ha enseñado pocas veces conmigo, pero su ejemplo, su biblioteca, como lo es ahora de Eduardo, su hijo, ha hecho que yo me motivara por estudiar historia. Yo no soy historiador, Licha, perdóneme. Yo soy profesor de historia que intento hacer lo que otros hacen y seguramente con mucho mayor fundamento. Entonces, así que estudio historia
pero todavía la precariedad de nuestra universidad, del nivel de los maestros, que no es la de los óptimos. Me motivé poco a poco, pero pensando siempre en hacer la historia de los pueblos. Y es así que cuando fui a trabajar el año 90, en abril, a Paucartambo, que no tenía idea de dónde era, empecé a meditar y empecé allí a escribir las primeras cosas que publiqué en estos últimos años y que me ha servido mucho para tener como hoja de vida como las tengo ahora, Licha. Por eso opté historia, ¿no? A falta de una carrera de derecho aquí en nuestra ciudad. Claro, profesor. Yo no soy periodista, yo soy administrador, pero me nace ser periodismo porque voy a publicar alguna de estas fechas. Me hace recordar que tengo una grabación cuando tenía 5 años y me creía periodista de deporte. Agarraba el periódico y manifestaba las noticias. Y es usted, profesor, usted no es historiador, pero tiene el conocimiento. Y más que historiador, es un cronista. Y cuando es un cronista, es una persona que vive, olfatea, saborea el sabor de la tierra, de las vivencias, las costumbres. Ese canto vivencial que siempre lo hace. Por eso, profesor, vamos a llegar a otro punto. Quiero agradecer a la empresa Daya, que siempre nos auspicia este centro cultural, también a la empresa Pizzerías Somar y a la tienda virtual Velozmente, que está apoyando esta entrevista. Profesor Pío, ¿cómo llega a amar la música serreña, pero en los carnavales? Porque ha sacado un libro de los carnavales, profesor, usted. ¿Cómo hace ese Bueno, a ver, análisis, profesor? eso fue, a ver, yo en verdad debo agradecerte, como lo hago contigo, Licha, pero de manera puntual a Valentín López. Yo había trabajado en Paucartambo más o menos 8 años, volví a nuestra ciudad a trabajar en el 31, pero siempre inquieto por querer leer un poco, llenar la humilde biblioteca. Y Valentín llegó a la alcaldía, ya me había gustado la música serreña, pero digo, gracias Valentín porque él me abrió las puertas, sin él de repente no estaría aquí, no tendría la hoja de vida que tengo, me dio la posibilidad de ser en la historia de la municipalidad el primer director de cultura, ¿no? Creo que había mucha gente mucho capaz que yo, pero yo asumí ese reto y entregué todo mi corazón, todo mi esfuerzo, y ahí seguramente evidencié mi ignorancia, mi poco conocimiento sobre la cultura serena, pero me permitió intercambiar diálogo con mucha gente, como contigo, con mucha gente que venía y que tenían vasta información, pero tampoco tuve la suerte de dialogar mucho con César Pérez Araujo y otros maestros. Entonces, cuando yo llegué a la municipalidad, bueno, tú comentaste hace un momento de la importancia que tiene la cabeza de una institución como fue Valentín López. Es que Valentín es diferente a los demás a los que conozco ahora, Licha. Primero, es un hombre muy académico, ha leído bastante, es un luchador social delante del magisterio, delante de su pueblo. Tercero, es un hombre técnico que conocía de gestión y sobre todo tenía una sólida formación académica. Eso le ha permitido a Valentín, con los 28 millones de soles que tuvo en 4 años, pudo hacer las cosas que tú las recuerdas muy bien. Bueno, además tuvo un equipo de regidores muy jóvenes, como Osorio, como Juan Eusquiza, como Carlos de la Torre, como Machado, como Marco de la Cruz, la señora María Parado, no recuerdo bien, Jeremías, gente muy encendida, ha hecho de que en la humildad se propusiera, ¿no? Cuando la cabeza pensante dice, se hace tal cosa, uno tiene que ingeniarse, hacer cosas sin presupuesto, y así fue dicha, que invitamos, por ejemplo, a tardes culturales, invitamos a varias ponencias, y no hemos necesitado presupuesto. La gente que hemos invitado tampoco nunca nos han dicho, dame siquiera mi pasaje, pero hemos salido en varias jornadas literarias, históricas en la municipalidad, pero así también, curiosamente, dicha, yo nunca estoy, así como me ves, no estoy preparado para dirigir un canal de televisión, ¿no? Porque tiene que ser uno de estos leer o como Licha de repente, ¿no? Nada, profe, yo Mira, nadie más. en alguna circunstancia, cuando queríamos presentar un libro, siempre éramos pues, 15 o 20 gatos, ¿no? Pero vivíamos felices, al final terminábamos dialogando, sin muchos vicios. En una ocasión, la presentación de un libro, me parece, de Hugo Apestegui, apenas llegamos 5, esperando hora, 2 horas, nadie. Entonces, decepcionados, ¿qué hacemos ahora? Alguien nos sugirió, hoy, Pío me dice,
ustedes tienen canal de la municipalidad, vamos. Y yo francamente sudé frío. Y lo vas a dirigir tú. Y así empezó ese programa que duró año y medio, el famoso programa Cena Cultural, que le instituimos los días siguientes y que duró y tuvo alguna sintonía, creo que positiva en la ciudad, en la que llevamos estudiantes, presentación de libros, de música. Y recuerdo, mira, yo sin querer queriendo, sin haberlo pensado, imagina, sin tener el rostro ni el perfil de conducir televisión, estuve ahí dirigiendo. Pero así hicimos, entregando el corazón en nuestra ignorancia, queriendo hacer algo para que la gente despierte, tenga un espacio de entretenimiento y que seguramente la encontramos. Y ahí justamente, Dicha, nos encontramos contigo, que yo no te conocía, ¿no? Claro. Profesor, ¿alguna anécdota de Valentín López tendrá? Porque a Valentín le decían caballo loco, ¿se recuerda? Claro, Chapo Caballo, Caballo Loco. Le Claro. decían Yo me cosas de recuerdo cuando buena y mala intención. Bueno, ¿se seguramente hay recuerda varios, cuando pero yo era practicante de esas épocas y usted claro, era en el claro. primer piso de entrábamos y me recuerdo que usted me dijo, Licha, vamos a subir porque vamos a hacer los documentos para traer a Jaguar y a Margot Palomino y, y cuando subimos, el caballo loco estaba asado de subida, no sé de qué, y a mí me gritó porque me había metido sin querer y me dijo, ¿tú quién eres, no? Y güey, yo no era tan conocido en esas épocas, tenía pues mis 16 años, 17 años, estaba haciendo mis prácticas y normal, y me salí, y asustado salí, por eso dije, chama, este caballo loco, como no muere, así como esa rabia que uno tiene, ¿no? Y al final llegamos a congeniar con Valentín López, que fue una textura muy bonita, que lo conocí en 3 años y cuando falleció me dolió mucho. Por eso, no sé si tendrá usted una anécdota de Valentín López Espíritu en su gestión. Bueno, hay muchas, pero yo soy malo contando chistes, Licha. Yo soy malo, hasta en eso soy malo. No, yo he visto tanta gente que me jaraneó de risa como lo hago ahora, pero soy malo para contar, ¿no? En una ocasión, Valentín era de esos tipos que a veces andaba en medio del conflicto, de la bronca que le hizo en lo de Somos Perú, recuerdo muy bien, creo que más o menos 30 intentos de toma de la municipalidad tuvieron que arrancar la puerta, escaparse por la ventana, porque había mala intención, no había otros intereses ahí. Y Valentín andaba en ese mundo de conflictos, de problemas, y en las mañanas venía a la municipalidad tan recargado de energía, y la municipalidad de gente pues un poco relajada, que se cree dueño, a un alcalde lo ve, ese inquilino ya se va a ir, ¿no? Así. Un día, de lo que sé, es que Valentín ingresa a la puerta y lo veo pues a Martín, Martín, el papá de Martín, pero ¿cómo se llama? Martín Solís. Ya. Y sube corriendo a la dirección, a su oficina, ¿no? Y Martín Solís es un tipo hábil, ¿no? Viejo zorro. Valentín va, entra a la oficina de Martín, que era administrador, y enseguida entra Martín, ¿no? Y Valentín le dice en voz alta, ¡tu dirección! Porque había descuidado, ¿no? ¡Tu dirección, cojudito! Y Martín le Así, responde, mi dirección, señor alcalde, es Girón Yauri, número 308. Carajo, te estoy diciendo, ¿por qué has abandonado dirección? No a tu casa, ¿no? Valentín era de esos tipos que Martín, con su habilidad, lo volteaba el chiste y Valentín dejó de renegar, solo tuvo que acertar, reírse, ¿no? Porque había salido el tiro por la culata, ¿no? Y así cosas de Valentín, ¿no? De tratar a la gente de cojudito, pero lo decía en sana intención. O cuando algún funcionario de la municipalidad que iba con un perno un poco usadito decía, ya cojudito, tu saco parece soplachi y está. O sea, con ese sarcasmo hacía que el funcionario podía arreglarse un poco más porque se trataba de una municipalidad y Valentín era de esos tipos que le gustaba vestir bien, calzar bien y cumplía bien, ¿no? De eso sí puedo dar fe, nunca ha entregado algo que no vale, que sí es despreciable, él no la miraba las cosas, costaba caro pero entregaba bien a la gente. Bueno, de Valentín hay sí. otras cosas más, Seguimos, pero profe, con los saludos. a ver. No, normal, profe, normal. Acá la gente está esperando, pero quiere saber las historias, profe, las historias, las historias. Bueno, así cambiemos para otro lado. De ahí, profe le manda a Edson Carvajal Shiraishi un saludo, dice, Shander nos dice,
orgullosa de ser serreño, dice. Paula Alexis Quispe Paitán, un saludo para el maestro Pío Mendoza, un gran contribuyente a la cultura serreña. Milagros Cabello Mila también le manda saludos con las historias sereñas. Dice Alex Nelson Tucto Villanueva, saludos al maestro Pío Mendoza que también estudió en el colegio de mi tierra Goyalisquisca, dice. Julio Alania, el maestro Pío nos puede contar algo de la batalla de Pascua. Ahí se viene la batalla de Pascua también, de lo que ha escrito el profesor Pío. Edwin Alejandro Mendoza dice, saludos, mi gran amigo Pío Mendoza Villanueva, y a tu persona, Licha, gracias por impartir cultura. Nos gustaría que el maestro nos diera un alcance vasto del conocimiento de la batalla de Pascua. Muy bien, ahí estamos. Dice Noemí Calderón, un buen maestro, un gran conocedor de nuestra historia y tradiciones. Mis respetos al maestro Pío Mendoza, con mucho cariño. Dice, les manda saludos Maruja, Cristian, John, Jefferson, Walter, Senia, Efraín, Jean Paul, Elvis, Falcón y toda la gente que está ahí a través del internet, también enlazado. Profesor, vamos a hablar de otra parte, estamos así, pequeñas cosas, porque la hora nos gana y tenemos grandes puntos para hablar. Profesor, ¿alguna anécdota de Martina Portocarrero, Manuel Chambrado, Sí. Walter Romala, Margot Palomino, cuando ha venido? A propósito, decía, si la cabeza de una institución es un hombre pensante, con profunda sensibilidad social como fue Valentín, apunta por cosas buenas, y tú eres testigo. El maestro estropeado, de borracho, de ocioso. Así cree mucha gente, pero no entiende el sacrificio del maestro. Tampoco entiende del porqué de esas actitudes que sí las hay también. Entonces Valentín no le traía al día el maestro para darle caña, ponerle, discúlpeme con respeto, a Príncipe Acolino, decirle cantar cosas. Valentín pensaba siempre en el maestro sensible, de ese hombre que entrega como Jesús su vida. Y para eso había que tocar el corazón. Y tocar el corazón implicaba ponerle una música que le llame a meditar, a pensar. Y el arte tiene que servir para eso, para sensibilizar al hombre, ¿no? Para expresar también. Y por eso que el año 2003, bueno, ya eso es decisión de él, yo aún estaba por llegar a la municipalidad, traía a Manuel Cha y a Walter Humala al cine popular, que había una intensa organizada esa noche, fueron regular cantidad. Al siguiente año me correspondió conocerlo a Margot Palomino, dirigía un programa Tardes Arguedianas en Lima, en la escuela José María Arguedas, y le trajimos sin conocerla, pero era extraordinaria esa gestión, porque una mujer de profundo conocimiento histórico y de una extraordinaria voz, repertorio amplísimo, moqueguana ella, la amistad hasta ahora. El año 2005 se contactó también, se trajo a Martina, no tanto por el canto, que ya no tenía mucho sentido, sino para entender de cómo había escuchado sus canciones, parte de la tradición de la formación de la sociedad peruana, como la escuchamos ahora, ¿no? Y el 2006, cuando ya no estaba Valentín, ya a la Ladislao ahora, se volvió a traer a Margot al Coliseo Municipal, donde no es el territorio para ella, ¿no? No es un espacio que presta para la acústica, el público no es tanto para eso, pero Valentín se preocupó por esas cosas tan nobles para el maestro, pero también las sabía dar en otras ocasiones a otro tipo, otro perfil de maestros, ¿no? Y bueno, en esas ocasiones recuerdo muy bien, a ver, cuando llegó Martina Portocarrero, mucha gente todavía resistente en sus creencias, la instrucción era clara de que no, de que al pequeño auditorio de nuestra municipalidad entraran solo maestros y no personas que no fueran. Entonces, ¿Fue 2 días, también, se recuerda, maestro? Sí, 2 días. El primer día, yo habiendo visto, tengo una pésima memoria, esa es mi gran debilidad. Hoy día te veo, mañana no te reconozco. La gente empezaba a llenar, copar los asientos, y apareció un individuo flaco con su cámara, ¿no? Entonces yo, deseoso de saber, de poner orden, porque era mi responsabilidad también dar preferencia a los maestros, actué con ese joven preguntándole quién era, ¿no? Y pensé naturalmente cómo era. Me voy, profe, me voy. Pensé que era pues el camarógrafo de Martina Portocarrero, ¿no? En realidad, ese pata eras tú, pues no, yo había desconocido, pero bueno.
Y así cosas con Valentín, lo de Martina, y creo que esa misma noche, después del primer concierto, no sé si fue el siguiente día, eh, fuimos al local que está ahí en Girón, San Cristóbal, un grupo 5, hay un salón. Y gracias a Martina, por ejemplo, yo me ilustré de cómo ella, de las razones por qué cantaba esa canción, pero no solo contó de ella, Licha, sino que me habló de algo, de alguien que yo tenía, me gustaba, pero no encontraba justificación para decir que me gusta. Las canciones, por ejemplo, de Flor Pucarina, ¿no? Martín había en su infancia, en su juventud, había trabajado junto a Flor Pucarina y contaba de sus amores, de sus encuentros sentimentales, que toda persona las tiene, y empezó a ilustrarnos por qué era tal canción, por qué expresaba eso ella. Era en realidad la vida espiritual de todas las personas, de esos amores encontrados que las tenemos todos, y la mejor manera, y la voz como la expresaba, era Flor Pucarina. Pero también por ella conocí, por ejemplo, esa noche, yo le pregunto, ¿quiénes como ella en América Latina cantaban música trova de corte social, no? Yo no conocía a ella, me contó de Daniel Bigletti, del uruguayo brevemente, y otros más, pero algo que me llamó la atención, nos contó un poco de la trova que hacía en México Amparo Ochoa, tempranamente muerto con cáncer. Y Amparo Ochoa, cuando uno busca en las redes sociales, encuentra músicas también que hacen referencia a la Revolución Mexicana de 1911, al 17, al 30, de la reivindicación de la cultura mexicana, hoy tan vista como cine y todo eso. Bueno, eso nos ha permitido, por ejemplo, con Martina, tener una amplia mirada respecto a la cultura, por ejemplo, ¿no? Y bueno, los años siguientes ya no han sido tan provechosas porque la coyuntura había cambiado, Valentín ya no estaba, pero bueno, yo recuerdo y tengo los recuerdos más hermosos de esos 4 años de haber trabajado con Valentín, sobre todo también cuando Martina venía solo, ¿no? Margot vino con un guitarrista, pero Martina sobre todo vino solo, y ahí ustedes eran imprescindibles, ¿no? El violín de Johnny, de tu hermano, la guitarra de Wilmer, de César Quispe, del Petete, animando, y la gente gustoso de haber escuchado a Martina. No era su época, pero bueno, la escuchaban por recuerdo, por tradición, como ella misma dice, ¿no? Bueno, y así, combinando un poco la música serreña con la música también nacional, ¿cuánto hubiésemos querido, por ejemplo, que eso se continuase o que lo quisiera mucho antes Luis Pajuelo Frías, contratar a los serreños para dar un concierto de mulistas serreñas? Se escapó de las manos, no se hizo, pero y creo que no es tarde, Licha, para reivindicar a la música serreña en grandes conciertos, y que ahora no nos llenemos la boca diciendo soy serreño, arriba la mulisa, vive el bueno, pero tú le preguntas, no sabe cantar una sola mulisa, nos llenamos de boca, pero en la práctica actuamos, preferimos otros artes, que no le quitamos mérito a lo bello que son, pero yo creo que falta una política de fortalecer a los artistas, a la música serreña, llevando a escenarios como eso, dándole el dinero que les corresponde y no solo dando dinero a mucha gente que viene de fuera y se lleva todo. Y mientras tanto los sereños viven masticando la miseria, el deseo de cantar y de llevarse algo a su casa. Valentín tuvo ese acierto. Le faltó más tiempo para seguir, pero bueno, eso queda con nosotros, ¿no? Claro, profesor, por acá me están mandando saludos. Dice un fuerte abrazo para el maestro Pío Mendoza, Yesenia, Silvestre López, de Walter también le manda saludos. Jefferson Cabello Milla le manda saludos. John Atencio Muñoz le manda saludos. Cristian Ledesma le manda saludos. Maruja Tufino le manda saludos. David Velázquez le manda saludos. Juliet Rojas Travesaño nos dice, claro, fue mi gran docente en mi mejor colegio, dice. Héctor Vilela dice, Licha, soy Orlando Vilela desde Lima. Me gustaría escuchar al profesor Pío algunas pautas de lo que es la historia de Pasco. En un momento, por favor, dice. Y también dice para Carlos López Panés, gracias Licha por compartir cultura y ya es momento de traer a nuestros artistas, así como lo hizo Valentín López Espíritu y que lo llevaba al Coliseo y son momentos que nunca olvidaremos. Ahí está. Profesor, durante todo este tiempo que está dedicándose a los libros, profesor, ¿cuál para usted, de entre todos los
libros, folletos que ha sacado, para usted, ¿cuál es donde se siente más cómodo principalmente? Bueno, yo tengo una mirada de las ciencias sociales un poco más complicadas. A veces confundo con la antropología y así empecé escribiendo la Raiwana de Paucartambo, que es un extraordinario intento de interpretar un mito, una interpretación histórica, darle en qué momento y por qué razones. Eso es la Raiwana. Publicó también sobre los ritos y creencias ganaderas, porque también fui ganadero, veo y me gusta la tradición ganadera, sus creencias que no la vemos. Pero estamos viviendo la coyuntura del bicentenario y el año 2012 empecé a escribir algo motivado por los datos que encontré. Y escribí en el 2014 la contribución de Pascua a la independencia, que es un conjunto de hipótesis, porque hablar de independencia y la contribución de Pascua a la independencia es grande. Y yo justamente, Rich, en estos meses estoy profundizando en la lectura, he comprado unos 40 libros, 50 libros, de estudios de casos similares en Bolivia, en Argentina, en México, de las publicaciones que hace San Marcos, que me llegan siempre, las imprimo. Hay un gran reto, creo yo, por reivindicar a Pascua. Hemos escuchado ayer, por ejemplo, el día viernes una conferencia de un sanmarquino, habla de la Sierra Central, pero Pascua no existe en su registro. Bueno, ya me llegará mi turno, haré lo necesario para revertir esta visión casi desconocida que tienen los fuera de Pascua para no referirse de la valiosa contribución que tiene. Bueno, y dicho el año pasado, el 2019, yo fui parte por acto de suerte, siempre he sido un hombre de mucha suerte, ¿no? Muy buenas relaciones. He sido parte de la comisión especial del Bicentenario, presidido por la doctora Carmen Baqueboy. Hemos estado en noviembre compartiendo entre historiadores irlandeses, españoles, 5 argentinos, 2 chilenos y varios del Perú, hablando sobre el bicentenario. Y a mí me dijeron meses antes para trabajar sobre, por ejemplo, la campaña de Antonio Alvarenales de Icas a Cerro de Pasco, que es una nueva mirada, cambia todo porque he revisado las fuentes. Y ese libro ya, claro, nos han pedido apenas 30 páginas, saldrá en estos meses, presidido por auspiciado por el Consejo, por la presidencia del Consejo de Ministros, del cual es parte la señora Carmen Madoy. Y bueno, eso saldrá, es un trabajo que ha revolucionado varias cosas, pero ahora estoy profundizando, por ejemplo, la contribución económica, solo económica de Pascua a la independencia. Ya lo tengo casi terminado. Pero otro lado que saldrá en unos meses también es otro trabajo, porque es tan urgente, Liche, en estos tiempos, que no sigamos mirando, cerrando un ojo a la historia, porque el mundo, el Perú, Pascua la hicieron no solo los hombres, la hicieron también las mujeres. A la mujer se le ha dicho que ha sido la mosquita muerta, que no tiene que ver nada aquí, pero un hombre nunca habría hecho nada sin la mujer. La mosquita no fue la mosquita muerta, la mujer. La mujer ha sido siempre, como lo es ahora, incómoda, la mala, la perversa, como le quieren llamar, pero son las más curiosas que los varones. Mira usted la Biblia. Eva se ha atrevido lo que no pudo hacerlo Adán, para saber qué cosa tenía ese árbol prohibido. Es la mujer. Pero también otro en la mitología griega, Pandora, abrió la caja y salió todos los males. Es la mujer, es mucho más curiosa, va más allá de lo permitido. Esa la podemos encontrar como base para entender de cómo es que en cientos y más de 2000 años la mujer ha sido intencionalmente invisibilizada para decir que no existe. Claro, es que el hombre le ha mirado a la mujer con su esquema mental de hombre. Claro, la mujer no actúa así. Entonces, un poco para reivindicar a la mujer durante la independencia, es que ya tengo trabajando la heroicidad de María Valdizán. He buscado las fuentes, no hay mucha información, pero hemos visto sobre todo las fuentes, el contexto, las razones, y la presentaré en cualquier momento donde sea posible. Pero también voy a trabajar respecto a otros aspectos que demandan, no solo Pascua, porque es una mirada de Huánuco, la de Huancayo, Lima, pero estamos pensando, seguramente con mucha gente profesional de nuestra universidad viene trabajando, para reivindicar a Pascua en la independencia. Y creo que hubo algunas preguntas sobre la batalla de Pascua, ¿no? Yo tengo alguna autoridad moral para hablar sobre eso.
Sobre eso se ha publicado un trabajito sobre fuentes, no es mía, solo es transcripción de las fuentes que se encuentran, lo que hablan de la batalla de Pasco. Pues la batalla de Pasco no es tan reconocida, no la quieren mirar en el escenario nacional, seguramente mucho porque en esa batalla del 6 de diciembre de 1820, dicha, no participaron serreños, eso que quede claro. Era un ejército profesional que estaba más o menos 10 años en guerra, profesional, uruguayos, paraguayos, chilenos y argentinos principalmente. Ese grupo, más de 800 tantos llegaron aquí, claro, en el camino de Ica, Huamanga, Huancayo, Jauja, Junín y Cerro de Pasco, se unieron alguna columna, la de Tarma, por ejemplo, la columna tarmeña que se pasó, llegaron aquí y aquí se encontraron con un ejército desarmado, poco profesional, que había venido a resguardar el centro minero de Yauricocha, como le llaman esta tierra. Porque para entonces España no tenía el ejército, porque la implementación de las milicias, de las partidas de guerrillas, ejército, los españoles no la tenían, sino que hace 50 años iban formando ejércitos en el Perú. Y esas partidas, como existió aquí, defendiendo al rey, la Concordia Mineral, así se denominó la columna serreña, eran fieles al rey de España. Esa luchó contra Arenales, por ejemplo, en el Cerro de Pasco. Pero producto de ese encuentro es que se conoce y se dice, mucha gente por equivocación dice batalla en Uriachín. Nunca hubo una batalla en Uriachín, porque sería el peor error estratégico desde el punto de vista militar que una batalla fuera en la cumbre. O'Reilly, el islandés que estaba al servicio de España, calculó mal. Debió subir a la montaña y esperarlo ahí. No lo hizo, esperó una quebrada. Bueno, naturalmente quien está arriba hacia abajo gana, y así ganó Álvarez de Arenales con un ejército profesional. Pero ese ejército profesional de Álvarez de Arenales no vino solo desde Ica. En el camino se ha ido juntando gente no profesional, pensando o ilusionándose en que el mundo va a cambiar, dejar de pagar tributos, desaparecer los servicios de servidumbre a las haciendas españolas, una serie de cosas. Apoyaron el camino, llegaron adelante, porque el espionaje tiene que llegar antes, como San Martín fueron expertos en viendo espías, por ejemplo, y lo han escrito varios. Llegaron grupos de campesinos de Junín, de Inagaga, claro, gente con un vestido de bayeta, porque no había otra ropa que ponerse, vestido venían, llegaron más o menos como protegiendo, como cuidando en el entorno a este ejército profesional en su condición de montoneras. Montoneras porque se dice porque venían gente de las comunidades sin preparación militar, que pueden darte una ondada, un palazo, pero no estaban preparados para la guerra. Y esas montoneras, ese día, el 6 de diciembre, estuvieron, dice, regando más o menos 500 personas la cumbre de Uriachín. Pero la batalla fue abajo, donde 5 esquinas. Pero para esta batalla, O'Reilly tenía pues uno de los mejores de la caballería, cuya caballería realista estaba pues a cargo del hoy boliviano Andrés de Santa Cruz, que era la caballería. La caballería sí era experta, tenía más o menos 150, pero ese día Santa Cruz, porque en una guerra, en una contienda, en el panorama mundial en que entraba en crisis, había independencia en Buenos Aires, en Quito, en Granada, en Charcas, a su cabeza de todo peruano llegaba la idea de cambiar su práctica, sus funciones, y Andrés de Santa Cruz, antes de enfrentarse a 30 montados, que fue Lavalle persiguiendo por aquí, por Parache, Tambo, Pampa, antes de derrotar, porque tenía 150, 30, 50, fácilmente podías ganarlo, pero Santa Cruz no hizo eso, se entregó, porque en su cabeza ya había los grandes problemas de servir a la patria, y así lo hizo. Bueno, fue una batalla en la que los militares peruanos no la han reconocido, creo yo, es una hipótesis, porque no participó el ejército peruano, fue un ejército extranjero. Pero producto de este hecho, de 1820, hasta el año 24, hasta el combate de Junín, otros le llaman batalla, este territorio de Cerro de Pasco Richa se va a convertir en un escenario de guerra. Aquí van a formarse partidas de guerrilleros en Paucartambo, en Urcumayo, en Huachón, vienen de Vilcabamba, de Huariaca, son miles de hombres que se movilizan partidas con el objetivo que cuando vienen los españoles que habían tomado posición, Huancayo, Jauja, Tarma, estaba ahí, fue el ejército español, cuando venían para molestarlos, para quebrarlos, para desanimarlos. Y esas montoneras tenían esa función. Y aquí los españoles del 20 al 24 entraron por lo menos 10 veces.
saquearon minas, fusilaron mujeres, hicieron de todo, degollaron a muchas por zona de Urcumayo, por Guaypacha, Nin, robaron miles de cabezas de ganado vacuno y lanar, están registradas. Los guerrilleros de entonces, patriotas, anotaron, y están las partes de guerra, esas partes de guerra es la que Velasco Alvarado publicó en 6 volúmenes gruesos, y esa es la que estoy revisando. Y muchos en no han tenido la paciencia de revisarlo. Yo lo estoy revisando por eso una nueva mirada a la participación de los pueblos en la independencia. Y finalmente, cerca de 1824, antes de la batalla de Junín, los pueblos de que hablaba de Chapihuarán, Huariaca, Vilcabamba, Cuchis, Chacayán, Tusi, todos los pueblos, que la población era pequeña. Imagínate, sumando todos estos pueblos que se han dado, no pasaban de 20.000, ese es extremo. De los 20.000, sácale tú, descarte los viejos, los discapacitados y los niños. ¿Cuánta gente estaba en la posibilidad de trabajar en 2 meses, un poco más que permanecieron? 10.000 soldados que llegaron de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, chilenos, argentinos, estaban españoles, estaban islandeses, estaban ingleses, estaban alemanes, estaban ucranianos. Era un ejército multinacional que había llegado al Perú para liberar a América en su condición de hombres internacionales, de esos ciudadanos del mundo. Llegaron aquí y se concentraron en Rancas. Pero de Rancas a entrada de Huánuco, por Huariaca, por varios puntos, permanecieron 2 meses. En 2 meses se consumieron más o menos Licha, porque las partes están ahí. A cada comunidad se le obligó a guardar papa, a llevar papa, a traer carne de todos los pueblos en los puntos previstos. Están registradas. En cada comunidad, ¿cuántos están dormidos? Todo está registrado. Se han consumido más de 200 toneladas, 270 toneladas de papa, más de 1.000 cabezas de vacuno, más de 28.000, 30.000 cabezas de ganado. Por supuesto, estos soldados no comieron, pues, locro de trigo, ni de col, ni de leche, no, nada. Porque ¿con qué ollas ibas a cocinar para tanta gente? Más de 10.000 soldados. El rancho de estos soldados era darle por cada 6 soldados un carnero y unos kilos de papa. Eso era su fiambre. Eso naturalmente tenían que haber hecho, pues, carne asada o pachamanca. No había otras cosas, claro, que Bolívar, que estuvo aquí, estuvo en Guariaca, estuvo aquí, como Sucre, bueno, han tenido otros platos por su condición de responsables de la campaña militar, ¿no? De esas cosas vengo trabajando, Licha, y espero que el pueblo serreño logre un poco en estos años cobrar, estar en el escenario nacional, que se hable mucho de Pasco, porque por desgracia de Pasco poco se habla, como si no existiera. Tal vez nos odian por el frío, aunque nosotros amamos el frío. Uno extraña la tierra. Sí, profesor, es cierto, porque yo he tenido el honor de estar fuera del país y mucha gente, yo lo voy a hablar y voy a confesar, no quiero herir susceptibilidades, pero cuando he ido a otros sitios piensan que un distrito es Cerro de Pasco y el departamento es Huancayo, pero no, les manifiesto que es diferente, ¿no? Pasco es el departamento y una provincia es Huancayo. Y hay veces nos debemos sentir orgullosos de tanta historia que usted nos está brindando. Quiero saludar, profesor, nos dice Edwin Bazán a Ámbar, dice saludos a mi amigo Pío Mendoza con muchísimo cariño, dice también quiero saludar para Noemí Calderón, interesante, muchos datos que desconocía, gracias maestro Pío, dice. Sergio Solosa nos manda saludos, Jonathan Cosme, Juan Estares también, Miguel Ángel Tufino nos dice felicidades Licha por difundir nuestra música gracias al maestro Pío Mendoza. Dice Kevin Olazo, también nuestro amigo Kevin Olazo, nos dice un saludo Lizardo, de igual manera al maestro Pío Mendoza, con mucho cariño. También nos dice, muy interesante, y en verdad muy interesante esas informaciones, nos dice Kelly Achachao Almerco. Profesor, se nos ha ido la hora tan rápido. Sí, profesor, yo quería hablar 2, 3 horas más, profesor, pero bueno. Sí. Normal puede hablar, profe, normal puede hablar. Tiene más datos, profe, inyéctele, profe, inyéctele, acá la gente le está poniendo like, y agradeciendo a la empresa DAI y a Somari, la tienda virtualmente, la tienda velozmente que siempre nos auspicia al Centro Cultural Dicha. Puntualmente, ¿qué querrán saber, por ejemplo? Por supuesto, profesor, que sí. Queremos saber datos que nos están diciendo de los carnavales, profesor. Claro.
Mira, revisando en estos días la información, los carnavales en el sentido, en el concepto de la lengua castellana que manejamos, y además en el mundo entero, ese carnaval la trajeron los españoles, ¿sí? Cuyo origen es Grecia, Roma, miles de años antes, eh, antes de Cristo, llegó a España, llegó al Perú, y los españoles la trajeron aquí, y por eso es que durante esta guerra de independencia que estoy hablando, en 1780, mientras en día de Pascua la población protestó, no los campesinos, claro, fueron utilizados, sí, sino los ricos mineros de Colquijirca o de Cerello que vivían allá, movilizaron a la población, a los indios armados de palos, para protestar contra el cobrador de Lima que venía a cobrar impuestos, pues, ¿no? Bueno, mientras sucedía eso, en esos días se producen carnavales, la gente es ausente, o sea, se jugaba carnavales. En plena guerra, del 20 al 24, aquí había carnavales. En Huánuco se jugaban carnavales, están escritos todos, los estoy revisando. Y ahí aparece lo que decimos, esas canciones, no tanto con el nombre de Mulis, aparece con el nombre de Los Tristes. Sin embargo, esta fiesta era casi exclusiva de los españoles y mestizos que fueron heredando esta cultura. Los indígenas, nuestros hermanos mayores, también fueron involucrándose. Pero cuando llegan los españoles, van a encontrar justamente en estos meses de lluvia para la sierra otras manifestaciones culturales similares, porque el carnaval tiene origen en los días vacíos en la Grecia y Roma antes de Cristo, tiene su asidero también en los días en que el campo empieza a renovarse. Después del otoño viene la primavera, el reverdero del campo. Eso es lo que ha sucedido en Grecia, ese cambio de pasar de algo viejo a algo nuevo, la purificación para el cual hay tantos ritos y por eso muchas mujeres en Grecia y Roma andaban desnudas de una isla a otra isla, a veces con carros de una isla a otra, y vienen los carros navales. Eran licencias que se daban porque era una forma de purificarse ante el cambio de la naturaleza. Y el hombre, para no hacer ver su cara, su ser, tiene que ponerse máscaras o pintarse la cara. Bueno, esa la traen los españoles, que no la practican mucho aquí, pero cuando llegan al Perú, van a encontrar estos españoles que hay fiestas similares en todo la serranía del Perú. Estas son los famosos que tenemos, la herranza, más llamado herranza, ese famoso Tiñacuy. Los campesinos, los ganaderos sobre todo, rendían cultos porque en enero, febrero, principalmente, por la lluvia, ¿no? Intensa agua, caía, el campo empecé a rebrotarse de nuevo, pastos en abundancia, agua en abundancia, es época en que las llamas, las alpacas empiezan a encastarse, a aparearse, pero también después de 11 meses era tiempo de las apariciones. Estos hechos de procreación y nacimiento de nuevos caméridos fue celebrado por los indígenas peruanos 6.000 años antes de Cristo, dicen las fuentes, ¿no? Y cuando los españoles ven cosas de idolatría, de indiadas, como llaman ellos, no pueden prohibir porque eso está hecho su cerebro del campesino, y empiezan a ubicar a estas fiestas al carnaval, a ese calendario lo ponen, y hoy las celebramos en carnaval, todas esas festividades. Bueno, por eso hay tan disperso. Pero respecto al carnaval serreño, se fortalece lo que vemos hoy cuando se produce después de la independencia, cuando España fuera sin poder político, aunque quede con estructuras económicas iguales, van a llegar una oleada de ingleses, sobre todo italianos dedicados al comercio, y no hay duda, por ejemplo, que en la Europa vieja, Italia es el país que más celebra los carnavales, porque es sede del Imperio Romano. Los genoveses llegan aquí, ellos traen primero a Lima, luego vienen aquí por comercio, dueños de minas, sobre todo de comercio, van a traer esos nuevos carros, ¿no? Los carros que hoy se presentan, por ejemplo, y van a enriquecer con otros elementos, pero al final es la cultura occidental, la europea, que se instaura aquí. En esas circunstancias poco conocidas, en mi caso, aparece ese tal Calixto de la Gascuña, que no se tiene mucha referencia, no hay fuentes, empieza él en su condición de hombre bonachón, porque hay gente como tú que gusta la música, cualquier cosa hace por la música, él, por celebrar esa tradición europea, empieza a mover a su peonada, ¿no? Que era dueño, dicen aquí, de Huarmipuque, aquí en Pucayaco, trayendo su peonada el sábado, a todos hacía su peonada así, harapiento, ropa vieja. El sábado, él montaba su caballo, con todo su indiada, pasaba bien la cancha, no había nada, entraba a la ciudad
y en cada esquina empezaba a cantar, ¿no? Y la gente pues mal vestida, así, por eso ese sábado de correo estaba comunicando, y probablemente ya en entonces, aunque mucho más tarde se verá, ellos traían, por ejemplo, aparte del caballo que montaban, traían otros burros cargados, irónicamente, con ollas viejas, todo cosas, basílicas viejas y una serie de cosas. A un lado, al otro lado de la alforja, traían sobrecitos bonitos. Ellos se han ido instituyendo poco a poco, no sé si la hizo Calixto La Gascuña, pero era el anuncio, llegaba a cada esquina, empezaba a cantar y leía el bando, pues como se leía la ley, ¿no? Que mañana viene el rey, que me esperan, como es el bando el día sábado, ¿no? Y la gente no viene con las ropas como hoy pretenden hacernos creer, ¿no? Terminaba así el sábado de correo y domingo puede ser, como dice, el ingreso triunfal, ¿no? Ha ido cambiando, ¿no? Antes hacían pues hasta el día miércoles porque no había una ley, una norma que te obligaba a trabajar 8 horas diarias, de lunes a viernes, no había esas cosas, ¿no? Era además, el Calixto Gascuña pues tenía libertad, podía mover todo y la población los escuchaba y se interpretaban guainos y mulistas, que ya era una tradición vieja de antes. Y el domingo sí, pues como ahora también lo es, el elenco orquestal salía pues como se ve ahora con los caballos, estandartes, su elenco orquestal, los carros alegóricos, pero eso todavía se va a ver más o menos de 1880 hacia adelante, con el primer Calixto, porque los periódicos, cuando ya se difunde el periódico, bueno, yo no he tenido acceso, Licha, al periódico, que aquí se difundía mucho, no las tengo, tendría otra información, pero solo he revisado el periódico que está en la municipalidad, se llama El Minero Ilustrado, desde 1896. Allí figuran, por ejemplo, algunos bandos de carnavales, de los cortamontes que ya se bailaba aquí, de la forma como entraban. No era tanto con detalle como ahora vemos, pero mira que te describe los personajes y una serie de cosas, ¿no? Entonces, el carnaval enriquecido, como vemos ahora, aparece en 1860 o 50, ¿no? En Tarma dicen que aparece similarmente en esos tiempos. 1880 se hace la Calistral en homenaje a este Calisto que desaparece misteriosamente, se inyectan nuevos elementos y al iniciar el siglo XX, esta tranquilidad, pues, aunque en realidad no era tan tranquilo el pueblo serreño, el genovés, el inglés, el alemán, el yugoslavo, el croata, que había venido a estas tierras dejando su tierra adelantada de Europa, la civilización para ellos, a estos pueblos de indios, a estos lugares tan fríos, montando, como dice Pajuelo, superando todos los infiernos del mundo, llegaron aquí, no soñando estar en esta ciudad, ¿no? En el asiento mineral, que ni siquiera era ciudad, ¿no? Sino llegaron para buscar fama, buscar dinero. Esa era lo que les movía a esta gente. Pero ellos vivían aquí como dueños de minas y comercios, como hay tantos enterrados aquí en el cementerio general, pero nunca han vivido tan tranquilos, tan pacíficos, porque a épocas en que disminuía la cantidad de plata que se producía, se derrumbaba, se llenaba de agua, eran tiempos de grandes nostalgias. Es el corazón del serreño, de esos serreños que no eran serreños todavía, ¿no? Pero es el ambiente de sentimiento cambiante. Y en esas circunstancias llega, por ejemplo, este escrito de los Cantares, española, pues, ¿no? De Mercedes de Belilla y Rodríguez, y llega aquí y justamente pega, porque aquí mucha gente española, mucha gente italiana vivía en esa condición como tiene el corazón Mercedes de Belilla y Rodríguez, ¿no? El corazón roto, fuera de las tierras, en nostalgia, en tristeza, ansiando su pueblo, ¿no? Ha pegado muy bien, pero se olvidó, pues, esto de 1898 en que se cantó, se presentó en la revista El Minero Ilustrado, bueno. Pero esta circunstancia se añade cuando en 1901 hacia adelante, porque hasta entonces habían, como dicen algunos, nacía la burguesía peruana, pequeños propietarios de serreños, de españoles, de italianos, de ingleses, de limeños, tenían sus pequeñas minas aquí, su zaguán, su puerta, su mina y su casa, ¿no? Ese era Cerro de Pasco, ¿no? Había llegado tanta gente europea que hay un estudio extraordinario del historiador Carlos Contreras, Cerro de Pasco, indios y blancos, en que dice que Cerro de Pasco era una de las 3 ciudades más grandes del Perú en entonces. Estamos hablando de fines del siglo XIX. ¿Por qué?
no porque era linda, sino porque gente venía, como decía, por el poder y la codicia. Pero era una sociedad estamental, estamental, porque los indios no tenían acceso a esa cultura europea, ¿no? Aunque hubo conciertos de europeos. Ay, el indio no tenía acceso, era otro mundo, ellos se encerraban y ahí gozaban sus fiestas. Era un mundo excluyente, una especie de apartheid, ¿no es así? Pero bueno, en esta situación, en 1901, llegan la inversión del capital norteamericano, porque la legislación de la minería peruana le permite inversión extranjera. Una comisión va a Estados Unidos, llegan los norteamericanos, hacen el seguimiento de los yacimientos y el mundo va cambiando, el mundo ya no necesita, sí plata, pero ahora necesitaban con mayor fuerza el cobre y este tenía mucho yacimiento. Entonces ellos vienen en una bolsa única de 10 millones de dólares gringas y mientras el capitalista peruano, pues a lo más tendrían, ¿no?, $100,000, $50,000 de inversión en sus vidas, eran pequeñas, pero vivían contentos, celebrando estos carnavales, porque esa era su razón de ser, ¿no? Por eso patrocinaban estos carnavales. Y la empresa norteamericana lo que hace en esos años se empieza a comprar estas minas. Algunos venden, y al final se lo ha devorado a todas las pequeñas minas, porque el norteamericano no solo traía plata, traía la mejor tecnología. Es más, ellos con su dinero habían construido el ferrocarril de La Oroya a Cerro de Pasco. Mientras los sereños, esos pequeños empresarios ricos, bonachones, extraían la plata, procesamiento tradicional, y con mulas llevaban a Lima. En esta guerra, ¿quién iba a ganar? Era natural el vencedor. De modo que todos los mineros sereños tuvieron que vender sus minas. Y hay varios documentos de las ventas. Al final han tenido que regatear porque no podían hacer un monstruo con pequeños productores de plata. Ese hecho que Luis Pajuelo Frías narra en su poemario, en su trabajo de análisis llamado La anatomía del sufrimiento, en su libro de análisis de la Muniz a ti, que hace entonces se llamaba A ti, o reconocíamos como A ti, narra del porqué de la música sereña, del porqué del dolor del músico sereño. Hay un cambio total. El mundo como que se acaba, el sereño se queda masticando la miseria, nostalgiando lo que antes vivía en aparente bonanza, aunque nunca las tuvo. Mientras que llega el norteamericano, se apodera todo, no le importa la vida de los demás. Por eso la canción Añoranzas refleja eso, ¿no? Y en inicios, desde 1908 a 1920, uno va a encontrar cantidad de mulisas y de bandos que lo ha publicado Daniel de la Torre en Historial del Carnaval Sereño. Por ejemplo, canciones en chimaicha, ahí sí había chimaichas. ¿Por qué? Porque el sereño, que vivía antes como compadre, como comadre, como ayudante de estos mineros que fueron derrotados por la inversión norteamericana, sufrieron. Ellos sufrieron. El inversor anterior agarraba su pata y se invirtió y se fue a Lima. El que sufrió fue el que se quedó, el serreño, ese mestizo que vivía de ayudante, de arriero y una serie de cosas, ¿no? El corazón de ellos son las que se rompen en realidad. Entonces ellos, una forma de insulto en la impotencia, estos carnavales aprovechaban para insultar, para ironizar, y lo decían en quechua. Y están las canciones, que no recuerdo, pero los tengo varios, ¿no? Y así, esa es la razón, la matriz, mira, de cómo la música sereña, el sentimiento sereño, se va convirtiendo en eso que es nostálgico. Y bueno, luego viene la proletarización, aparecen más obreros, cantidad de obreros que vienen de los pueblos, aumenta mayor cantidad, esos obreros cobran derecho, y van haciendo ya canciones más de reivindicación obrera, ¿no? Y así, cada canción uno revisa del Cerro de Pasco, cada canción, cada cierta época, expresa exactamente el sentimiento del serreño. Mira, Añoranzas, a ti expresa un momento clave. La canción Huérfano Suero de 1929, la destrucción de la ciudad porque los americanos aplicaban la tecnología, iban haciendo hueco, desapareciendo. Ya estaba premonitoriamente anunciado lo que iba a suceder. Las luchas obreras de esos años 1920, 30, 40, bueno, y así cada canción, Licha, nos puede dar una idea cuál fue el sentimiento sereño en el siglo XX, ¿no? Sobre eso he publicado un trabajito sobre cantares sereñas, que a mí prefiero llamarlo yo calistrada, porque es diferente la nuestra. Porque esa calistrada la he encontrado yo en Chongos Bajos, que siempre voy por allá.
en Huancayo, en Huánuco, en Tarma, en todos los pueblos le llaman calistada. Curiosamente, esta costumbre parecida a Cerro Pasco se difundió a estos dos lares, esa es mi hipótesis, porque aquí hubieron obreros de todas partes. Fueron a sus pueblos como lo hacen ahora, ahí su platita invirtieron y animaron fiestas, patrocinaron fiestas y se extendió la calistada. En todos estos pueblos que he señalado siempre aparece el personaje Calixto. Solo aquí se ha quedado con nombre de carnaval. No hay duda, no hay diferencia entre carnaval y calistada, sino que la calistada es una forma particular, creo, de manifestación del carnaval. Por eso creo y apuesto, para diferenciarnos de todos por los elementos que tiene que dar, vamos a comentar la forma como por la alegoría, por la composición poética, habría que llamarlo calistada porque se diferencia de todas las manifestaciones. Qué bueno, maestro. Estamos aquí con los saludos. Dice Deva Vega, saludos maestro Pío desde Huánuco, cuídese mucho. Efraín Alejandro, un abrazo maestro Sergio Solórzano, mi gran respeto al señor maestro Pío Mendoza. Héctor Vilela nuevamente nos escriba, bonita ilustración histórica de nuestra ciudad de Cerro de Pasco, dice la Calistrada, hoy llamado Carnavales. También para Isaías Daniel, para mi hermano Isaías Daniel, para Miguel Ángel Carvamaca, para familia Contreras, para Luis Villavizán, Ronald Rivera Mesa, y dice, Noemí Calderón pregunta, su libro Cantar de Cerro Pasco es muy bueno, ahí están datos muy interesantes, los recomiendo mucho para todos los seguidores. Maestro, hemos llegado a la parte final, yo quiero saludar para toda la gente que está ahí, nos ha quedado chico el tiempo, le voy a hacer algunas preguntas, maestro, y espero que me responda así como solamente con 2 o 3 palabras quisiera. Siguen escribiendo, ¿no? Dice, un saludo para Cifuentes Villanueva, un saludo cordial para el maestro Pío Mendoza. Siempre es un gusto escucharlo siempre. Maestro Pío, lo vuelvo a mencionar y decirle que para mí es un honor conocerlo y tenerlo como amigo. Ya son casi más de 15, 20 años que no nos conocemos. Y para Sí, mí más o menos. sigo extrayéndole ahí, exprimiéndole las notas, las historias, los datos muy especiales que usted tiene. Vienen las preguntas, esta serie, esta parte, viene las preguntas con Licha. Ya, a ver, a ver. Profesor, ¿para usted qué es la familia? La familia es el volcán que debe seguir abrigando el respeto, los valores, la iniciativa, la colectividad. La estamos perdiendo, pero es el volcán que debe seguir abrigando. El arte. El arte es una forma de la felicidad, es una forma de la felicidad. Tú la sientes de tu manera, yo a mi manera, pero el arte es las cosas hacer, diría, a ver, es hacer lo que más nos gusta sin afectar al otro, por ejemplo. Lo más sublime posible. Sus grandes recuerdos de sus papás. De mi madre sobre todo, su amor, su cariño, su bondad. El libro. Bueno, creo que está la que viene, por ahora me quedo con Rayuana, pero las que vienen serán mejores, creo. Profe, ¿el charqui o las alberjitas? Alberjita, porque yo además padezco pues, del mal de la gota y la carne roja es un poco difícil para mí, por razones de razón, no tanto del gusto. ¿No? Un dibujo animado, profe. No la he visto, no he tenido poca inteligencia para esas cosas. Una película. O tampoco, yo soy malo para ver películas, pero me encantan siempre de Charles Chaplin, no sé si llamar película. Bueno, otras también, Claro, hay muchas. Chaplin me encanta siempre, ¿no? Profe, ¿algún licor, agua? Agua, bueno, Cerveza, ron, estoy pisco. con mi chuchuasi ahorita, contra el coronavirus, la soledad me hace que, poco para la garganta, ¿no? Sí, no, licor no me gusta mucho. Antes bebía algo, pero bueno, ahora no. La salud sobre todo, ¿no?
Bueno, profesor, hemos llegado a la parte final, agradeciéndoles a ustedes, a todos Diez los segundos me oyentes, a das. la página. Dame 10 Quiero segundos. darle puesto las palabras, pero que usted hable, profesor, todo. Sí, Licha. Bueno, a los amigos que tienen algún interés de las publicaciones que he hecho hasta ahora, que seguramente no son las mejores, están colgados. Entra a mi Facebook, están colgados ahí. Clic, descargo y el libro es suyo. Eso es. Y gracias, Licha, por la oportunidad y a tus oyentes a esta hora de la noche. Me hacen sentir muy bien. Siento que existo en ellos. Eso me hace mucho más feliz. Gracias, Licha, a ti también. No, gracias a usted, profe. Un fuerte abrazo para todos los oyentes, para la empresa Daya, para la empresa Somar, para la empresa virtual Velozmente, que siempre nos está auspiciando estos eventos culturales. Profesor, se queda en interno mientras vamos dando las noticias para el día miércoles. Quiero saludar con mucho cariño para todos los que están ahí. El día miércoles, para los amantes de la guitarra, por favor, los que quieren aprender los templos, o sea, diferentes afinaciones, el día miércoles, un gran seminario de 1 hora con uno de los grandes exponentes de la guitarra del norte. Con muchísimo cariño, que el día de mañana sale esta publicidad. El día viernes aparece uno de los grandes maestros de la música latinoamericana y también de la música tropical, al profesor Rolando Cayupe de la agrupación Rama y también de la agrupación La Misma Gente actualmente. Y para los amantes de la música internacional, vamos a tener el gran honor del día lunes de la agrupación Aguatiñas desde Bolivia. Esta buena agrupación, esta entrevista en el Centro Cultural Licha con mucho cariño. Y ya se vienen muchos artistas nacionales, vamos a estar variando entre nacionales, locales y nacionales y también arte, gente que hace libros, como el día de hoy nos hemos informado bastante sobre la historia de Pasco y también la historia del profesor Pío, ¿no? Cómo nace, cómo ama la cultura y solamente dele like a la página oficial Licha y todas las cadenas que están ahí. Un fuerte abrazo para todos, también un fuerte abrazo para todos los amigos y quiero darle un fuerte abrazo, pero así de corazón, para las enfermeras y para los policías. Por favor, hay que atender a los policías y a las enfermeras, por favor, hay que darles sus EPPs todas, hay que trabajar. Y nada más, sin decirle nada, me despido hasta el día miércoles para los guitarristas, el día miércoles todas clases de guitarra, temple todas las afinaciones para los guitarras profesionales. Muchas gracias, cuídense, un abrazo, chao, soy tu amigo Licha, cuídense, chao.